En realidad vamos a los puntos básicos. Como bien lo decía la compañera Esmeralda, hay que atender aquí a la formulación de la imputación. No es más que una comunicación procesal que el Ministerio Público realiza al imputado haciéndole su conocimiento 5 elementos. Fíjate bien, abogado, 5 son los elementos que consiste esto. Y van a ser importantísimos durante todo tu proceso. ¿Por qué? Porque la formulación de imputación marca el inicio de lo que llamamos proceso penal. Una cosa es el proceso penal y otra cosa es el procedimiento penal. Y el proceso penal se inicia con esta formulación de imputación. Estos 5 elementos, pues primero es la denominación del hecho por el cual se sigue una investigación en su contra. Sí, el Ministerio Público tiene la obligación de decirte cómo se llama el hecho por el cual se te está formulando esa imputación. Te tiene que decir es homicidio calificado, en grado de tentativa, perfectamente bien estructurada esa denominación. Esa denominación es una obligación. Muchos ministerios públicos no la dicen y entonces te señalan un hecho que no tiene nombre, ¿no? Entonces, tienes que poner abusado en la audiencia para que te lo digan de qué te está acusando, ¿no? No es lo mismo decirte secuestro que extorsión agravada. No es lo mismo decirte violación que violación equiparada, etcétera, ¿no? Tienes que ponerte muy abusado. Segunda cosa, la calificación legal, ¿no? Esta calificación se encuentra en tal artículo de tal código, ¿no? No es lo mismo decirte extorsión con base en el Código Penal que decirte extorsión con base en la ley para prevenir, erradicar, etcétera, todo lo de extorsión. Luego tienen que decir las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del hecho. Estas circunstancias son fundamentales. Estas circunstancias no pueden variar, salvo el tiempo que puede darse para casos de niños de manera distinta. En todos los demás es obligatorio que te lo digan. Es decir, un tiempo tiene un día, una hora y un lugar concreto y determinado. Entonces, no te lo pueden variar durante todo el proceso y esto será lo que te tienen que acreditar finalmente en una sentencia. Contra esto vas. Luego, te están hablando del iter criminis en su aspecto externo, ¿no? Ya sea que se quede a nivel de tentativa, por eso te dice la ley de ejecución del hecho, puede ejecutarse y no consumarse. Te hablamos de una tentativa y no de un delito consumado, ¿no? Recordemos que todos nuestros delitos en el Código Penal están enmarcados en el dolo, ¿no? Todos están descritos de acuerdo al tipo penal básico, pero doloso, no culposo. Bueno, las formas de intervención en que haya participado el sujeto sería el cuarto elemento. Te tienen que decir específicamente cuál fue la participación de tu procesado. Específica y concretamente cuál fue su participación en el hecho, en qué intervino. Y por último, quién depone en tu contra, quién es la persona que acusa al imputado. Bueno, todo esto está padrísimo, pero lo tenemos que entender dentro de una esfera de derechos humanos, como un poco lo platicaba el juez la semana pasada, que bueno, ya vemos que es un poquito, no cambia mucho, pues no es tan chistoso como puede ser el maestro Sergio, pero evidentemente pues tiene su forma, ¿no? Fabián, por ejemplo, tiene su forma y pues es muy abierta, muy padre, pero el juez, pues no lo tiene, ¿no? Es decir, si nosotros entendemos este concepto dentro del bloque de constitucionalidad, como este conjunto de normas jurídicas de derechos humanos que contiene el Pacto Federal y los tratados internacionales, esto permite asegurar que el parámetro de protección de estos derechos fundamentales sean susceptibles, pues, de ningún tipo de prohibición, sobre todo aquellos que tienen efectos erga omnes, como la esclavitud, la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, ¿no? Digamos, esta especie de derechos fundamentales absolutos, la imputación, viene a ser
una manifestación que va a realizar el Ministerio Público como síntesis de todo lo que se ha desarrollado durante su investigación. Esta síntesis no significa necesariamente que sea lo que dijo la víctima, lo que sea lo que dijo un policía, que sea lo que dijeron los peritos, sino es una combinación, una mezcla, una síntesis que realiza el agente del Ministerio Público para exponer justamente el hecho que va a atribuirle al imputado en cada una de sus vertientes, de sus elementos. Mira, es muy simple. El Ministerio Público conoce un hecho relevante para el derecho e inicia una investigación. Esta investigación se basa evidentemente en una estructura metodológica, porque nadie va y le cuenta, oye, ¿qué crees, brother? Me acaban de robar, ¿no? Me robaron ahí en la calle esos desgraciados, malditos, infelices, ¿no? ¿Qué te robaron? Mi iPhone, ¿no? O mi celular, y charos, me espanté. Así es como platicamos. Y nunca yo he visto que alguien llegue y me platique, es que siendo las 15 horas con 16 minutos del día 23 de febrero, siendo aproximadamente en la calle fulanita de tal, con cruce con fulanita, en tal colonia, de tal delegación, nunca he visto que nadie me platique eso. Y sin embargo, todas las audiencias a las que vamos, así es como platican el hecho. ¿Por qué pasa esto? Ah, bueno, pues porque el Ministerio Público lo que lleva a juicio, lo que lleva a imputarte, es una metodología de una entrevista estructurada. Esta entrevista estructurada tiende a acreditar los elementos del tipo penal por el cual justamente pues fuimos a denunciar, el tipo penal que contiene nuestros hechos. Por ejemplo, imagínate que yo te agarro y te cuento, no, es que yo iba transitando por la calle cuando de repente llega un sujeto, me apunta con una pistola tipo escuadra que tenía en la mano derecha y de repente pues me dijo, aflojas o te lleva la chilindrina, yo le entrego mis cosas, pero resulta que el Ministerio Público dice, definitivamente eso lo califico como una violación. Nunca va a poder acreditar los extremos de una violación, dado el hecho, ¿no? Por lo tanto, todas las investigaciones se realizan de acuerdo a los hechos. Y los hechos me deben decir, ah, bueno, ¿era tuyo ese objeto? Sí, ah, ok. Entonces ya tengo cosa ajena, la ajeneidad del sujeto. ¿Te lo quitó? Nada más lo agarró. No, pues me lo quitó, se apoderó. ¿Su fin era utilizarlo o no? No, pues su fin era quedárselo, con fin de dominio. Entonces, esta narrativa, esta estructura de la entrevista que nos hace el Ministerio Público, nace metodológicamente del tipo penal que se desprenda del hecho que le platicas. Y así todos los ministerios públicos van a conducir la entrevista. Al final de cuentas, el hecho que es relevante para el derecho intrínsecamente contiene la afirmación de que una persona ha desplegado una conducta y ha vulnerado, digamos, deberes jurídicos o bienes jurídicos tutelados por el Estado, por lo que entonces se actualiza el daño, el peligro, o el peligro que pudo lesionar o lesionó un bien que jurídicamente está protegido por el Estado y en consecuencia un tipo penal concreto. Luego, si esta investigación se inicia a través de una entrevista guiada que realiza el agente del Ministerio Público, de la víctima ofendido, de un testigo, del primer respondiente, y posteriormente a través de las técnicas de investigación como cadena de custodia, informes periciales, etcétera, que lleva a efecto y que, bueno, como sabemos, de acuerdo al 21, lo conduce la Fiscalía, pues obtendrá un cuadro fáctico. Este cuadro fáctico del que surge justamente la formulación de la imputación. ¿Cómo, profe? Me dijo que eran cinco los elementos. Si cinco son tus elementos que tienes que contar, sí o sí, porque así lo señala la ley. Pero tienes un cuadro fáctico que hay que acreditar, que hay que sumar para poder acreditar lo que va a posteriormente ser tu teoría del caso, pero que de entrada tienen que acreditar el tipo penal. No sé si me voy explicando, pero si no me dicen, ¿eh? Ahora, de las entrevistas del hecho que investiga y realiza el Ministerio Público,
por una parte obtiene, por un lado, que existe un bien jurídico tutelado por el Estado que se pone en peligro o que se daña derivado de la acción u omisión que realiza pues el sujeto activo del delito, ¿verdad? Que se genera en el hecho. Y por lo tanto, tiene de ahí también las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión. De esto deviene una clasificación jurídica. Esto es, el tipo penal y sus calificativas. Pues no es lo mismo que te roben con una pistola a que te saquen tu objeto así sin ningún tipo de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque uno estoy ante un robo simple y en el otro un robo calificado, un robo específico, etcétera, ¿no? Todas las condiciones que conocemos. Cualquier tipo de robo, llamamos calificado, en realidad no existe una calificativa, son robos agravados, ¿no? Pero ya en el mundo cotidiano sí vas a escuchar esas palabras como robo calificado. No es verdad, no existe porque las calificativas solo son para los delitos de lesiones y de homicidios, como todos sabemos están en el 138 del Código Sustantivo. Pero así lo vas a escuchar en audiencia, están hablando de un robo agravado, en realidad. Al final, pues, encuentras tu tipo penal y las calificaciones jurídicas. Y por otra parte, cuando el Ministerio Público justamente eh, te afirma que este hecho se concreta justamente en un elemento o en cada uno de los elementos del tipo penal, del que se circunscribe es justamente este hecho que, bueno, estos elementos, como todos lo sabemos, es la conducta típica. Esta conducta típica además sea antijurídica. Y una vez que se ha determinado su antijuricidad de esta conducta, que no existe una causa que la justifique, pues se desprenderá su culpabilidad, ¿no? Y esto es lo que lleva a cabo, como ves, la teoría del delito se amarra directamente en la entrevista que te hace la, el Ministerio Público. ¿Cuál es el fin? El fin es agotar justamente los elementos que vienen en el tipo penal, elementos objetivos, subjetivos y normativos de la descripción típica para poder eh, acreditarle a un juez la existencia de un hecho que la ley señala como delito. De suerte tal que la formulación de imputación no es más que una descripción de la circunstancia factual y más aún me atrevo a decir, no es más que un alegato jurídico. Un alegato jurídico, ¿qué es eso? Pues es un razonamiento lógico jurídico que se oraliza frente al juez de control con la pretensión de convencerlo para continuar con una investigación. Efectivamente, la formulación de imputación solo es una alegación. Esta alegación jurídica que realiza el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional se ha iniciado a través de esta carpeta de investigación, estos antecedentes de investigación que vienen en las entrevistas, en la puesta a disposición, en el informe policial homologado, en las circunstancias periciales que tuvieron a bien realizarse, las cadenas de custodia, todo eso que contiene tu carpeta de investigación. Y ha considerado el Ministerio Público que todo este hecho es un hecho que la ley señala como delito. Y para él es relevante que el juez quede convencido de que ha sucedido este hecho para que el ministerio, para que el juzgador señale la continuación de la investigación. De hecho, una vez que se termine la imputación, se solicita el auto de vinculación a proceso. El Ministerio Público oraliza los datos de prueba y este fenómeno va a ser fundamental. Primero porque existe un principio de congruencia. ¿Qué es eso? Mira, el hecho imputado es el hecho por el que te vinculan. Este hecho no puede modificarse durante todo el proceso, por lo tanto es el hecho por el que te acusan. Este hecho por el que te acusan es el que se debate en juicio y por lo tanto es por el que te sentencian. Si este hecho que te imputaron desde la imputación está mal, pues obviamente hasta el final estará mal la sentencia, por lo tanto será una sentencia absolutoria
¿Devenida de qué? De que derivado de un razonamiento valoratorio de valoración de pruebas o una valoración probatoria, no se actualiza alguno de los elementos del tipo penal. No te entiendo, profe, vas como muy loco. Ah, mira. Vista la imputación como una fase del proceso, es su inicio. Pero este inicio siempre deberá continuar todo el proceso hasta la sentencia por este hecho. Este hecho, por lo tanto, es el más importante, que es la imputación, el hecho que te imputan y que no puede modificarse en ninguno de sus sentidos. Como todos los abogados, tendremos nuestras experiencias, ¿no? En juicio. Y como todos, pues experimentamos aprendiendo. Nadie nació sabiendo, no hay un manual que nos diga cómo ser el abogado más brillante, aunque te den bendiciones los de la defensa más leal. Está chido, pero bueno, es toda tu aventura, ¿no? Tú formas tu propia leyenda. Y en este formarte tu propia leyenda, te vas a encontrar con que cada vez que conocemos un poquito más de derecho, nos quedamos con más dudas, nos quedamos con ganas de chispas, me falló aquí y ahora tengo que meterle más brío, ¿no? Pero hay algo que nunca se te puede olvidar. La ley es clara. La ley no tiene lagunas. Y la ley es la base justamente de tu proceso. Entonces, esta parte procesal que estamos viendo aquí en este curso, que parece, como vemos es muy coloquial, pues no hay una estructuración, todo mundo es libre de participar. eh, Fabián o sea, además de que es mi amigo, es una excelente persona, ¿no? Este, Ahí está Luis, ¿no? Tú eres su hijo, ¿no, Luis? Si no les gusta a Luis, le pueden decir a Fabián y lo cambian, no hay problema. ¿Cierto o no? Sí, la típica, la que tú te dices. ¿Verdad? De suerte tal que, bueno, mira, aquí venimos puros amigos con el fin de aprender, por eso hemos pues, dicho a muchos amigos, vamos a compartir experiencias. Y en mi experiencia, sí me he llevado con jueces que les llaman duros, pues, pues a veces ganamos, a veces nos dan nuestros descolones, ¿no? Pero, pero vas a aprender, ¿no? Y imagínate cuando lo que tienes es un juez de la cuarta transformación que dices, híjole, está peor preparado que alguien que salió de la escuela nocturna patito, ¿no? Y aún así, a veces tienes que tener el sentimiento, la actitud, para que no te debes de quedar callado, alega lo correcto. Eh, si eres parte del Ministerio Público, si tú eres Ministerio Público, pues, realiza correctamente tu formulación de imputación. Si eres defensa, pues por supuesto que nunca te quedes con las dudas, ¿no? Siempre solicita, una vez que se formule la imputación, aclaraciones o precisiones. Yo he ganado asuntos con aclaraciones y precisiones. Alguna vez le imputaban un hecho a una persona, una violación, eh, pero en el hecho que había narrado la víctima, decía que le había introducido eh, dos dedos de su mano derecha, y en el momento de aclaraciones y precisiones le pregunté al Ministerio Público que me precise qué le metió, ¿no? Y el Ministerio Público dijo que le había introducido el pene. Eso sirvió y bastó para que se cayera todo ese juicio, incluso que le dieran vista a la Fiscalía, ¿no? De servidores públicos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un Ministerio Público hace mal su trabajo, no realiza correctamente una imputación, no otorga bien los datos de prueba para la vinculación? La imputación la tienes que ver amarrada a la vinculación, siempre, siempre. El paso siguiente es la vinculación, pero te van a vincular por el hecho que te imputan. Por eso la relevancia de la imputación es este hecho, el cual no puede moverse durante todo el proceso. Entonces dime, si la víctima había dicho que le había metido dedos, pues la diferencia entre los dedos y el pene es mucha. ¿Por qué? No manches, de todas maneras hubo violación. Sí, pero no se puede modificar el hecho. Entonces imagínate, oiga, y entonces cuando tiene el pene erecto este sujeto, ¿qué le mete? Me mete los dedos. Pues no, que el pene es muy diferente una cosa que otra. También me tocó en alguna ocasión
solo que ahí no me otorgaron en ese momento el beneficio, pero sí me lo otorgaron posteriormente en el amparo, porque decían que se habían, era una violación vaginal oral y por último la juez sentenció por una violación anal. Pues decíamos, como que no sabe lo que es una cosa y otra. Si las niñas desde chiquitas saben que una cosa sirve para una cosa y otra para otra. Es decir, no pueden variarse las circunstancias de tiempo, modo y de ejecución de los hechos, ¿no? Es decir, me estás diciendo, Lick, que no puede cambiar o modificarse el modo de comisión de la ejecución del hecho. No puede. Si te dijeron que había pasado tal día, tal hora, en tal lugar, y bajo estas condiciones, pues eso es lo que se tiene que acreditar. Porque si sale un video que no fue ese día, o que no fue esa hora, o que no fue bajo esas condiciones, y ese video, si capta el momento, pues evidentemente ahí se les va a caer toditito en circo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no acredita lo que te imputan. Esta imputación, te recuerdo, viene de toda tu investigación y sería la guía conductora por la cual te van a acusar y por la cual te habrán de sentenciar. Esa es la importancia. Entonces, si entendemos que la alegación jurídica no es otra cosa más que una construcción lingüística de un argumento lógico jurídico, entonces tenemos que la formulación de imputación es una construcción lingüística de las razones jurídicas, lógicas y fácticas que un agente del Ministerio Público oralmente le manifiesta a una persona que se encuentra siendo investigada por un hecho que la ley señala como delito frente a un juez de control. Debemos entender que este hecho que se investiga no es el hecho que históricamente sucede. Tú no llevas un juicio de un hecho que históricamente sucedió. Nunca. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Por qué dices que nunca vamos a conocer el hecho que históricamente en la realidad concreta sucede? Si lo primero que dice el 20 constitucional, apartado A, es decir, del proceso, dice que la finalidad del proceso, primero, es que se esclarezca el hecho. El segundo, que el delito no quede impune. El tercero es que se proteja al inocente y el cuarto, la reparación del daño. Si el primero, que es el más importante, que es esclarecer el hecho, nunca lo voy a conocer, pues entonces, ¿para qué sirve el proceso penal? No, mira, una cosa es entender que el hecho que se investiga no es el hecho que históricamente en la realidad concreta sucede, sino que es un hecho que se ha institucionalizado con base en una metodología de la investigación penal. O sea, me estás diciendo que de repente los que estudiamos derecho sí hacemos ciencia y no solo hacemos magia y arte. Sí, de repente sí somos científicos, ¿no? Científicos sociales, dicen por ahí. En realidad lo que tenemos son metodologías, ¿verdad? Es decir, un hecho histórico real concreto, que por medio de la institución del Ministerio Público se documenta lo relevante para poder acreditar justamente los extremos de un determinado tipo penal, eso es lo que se construye. Y esta construcción no es más que oralizarlo, decirlo, las razones de derecho, las razones lógicas y las razones fácticas, por lo que esto se erige, en base a esto, la construcción lingüística que oraliza o le manifiesta el Ministerio Público, una persona que acusa, que imputa, pues, de un hecho que la ley señala que es un delito frente a un juez. ¿Estamos en el momento de que existe un delito? Pues no, porque delito existirá hasta que se te sentencien. Solo estamos en el momento de un hecho que la ley señala que eso es un delito. Ah, ya te voy entendiendo. Tú me dices entonces que cuando la gente del Ministerio Público toma conocimiento de un hecho que la ley señala como delito, hace una entrevista, ¿verdad? Pero de este hecho solo saca lo relevante, ¿no? Exacto. Porque mira, Esmeralda, tú has visto, ¿cuál es el último hecho que tú has tenido conocimiento, Esmeralda?
¿Está ahí Esmeralda o no? Sí, un hecho cotidiano, ¿o Un hecho, cómo? el hecho, el último hecho que tú hayas visto que haya sucedido un delito. No sé, incluso si lo viste ahí en YouTube, en Facebook, en redes sociales, pues. El de ahorita, ¿no? Nos estaban platicando de una extorsión o algo así. Ajá, extorsión. Ok. Oye, ¿y cuántos tipos eran los extorsionadores? ¿4? 4. Porque se repartieron de 500, se tocaba 4, ¿verdad? Todos estamos de Ajá, acuerdo, ¿no? sí. Ok. Oye, ¿y qué había desayunado el tipo número 1? ¿De qué color eran los zapatos del tipo número 2? ¿Cómo se vestía el número 3? ¿Estaba a la moda? O sea, se veía muy, muy in su, o cool su outfit. Entonces, no, 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 no sabemos, Lick. ¿Por qué no sabemos? Pues no es parte del hecho histórico. ¿O a poco robaron descalzos? Extorsionaron sin ropa, se veían mugrosos. O sea, no sabemos. ¿Por qué no sabemos eso si eso es lo que históricamente sí pasó? Pues por algo muy simple, Lick, eso no es relevante. Lo que es relevante es el hecho que hayan extorsionado, que hayan obtenido, que hayan lucrado con ese hecho. Ah, me estás diciendo entonces que el tipo penal es el que conduce y hace relevante los hechos que históricamente pasaron. No busco reproducir históricamente el hecho. Busco solamente lo relevante de ese hecho histórico, traerlo a la imputación, a traerlo al campo del derecho y decir por qué esta conducta de acción o de por omisión es relevante para el derecho y por qué esta conducta sí se inscribe en todos los elementos del tipo penal, objetivos, subjetivos y normativos, y por lo tanto en la teoría del delito. Es decir, esta conducta es típica, antijurídica y culpable. Ah, voy entendiendo entonces que esta relevancia para acreditar los extremos de un determinado tipo penal por parte de la gente, eso es parte de lo que se manifiesta. Que aunque no viene así señalado en nuestro código, tengo que hacer mecanismos lógico-deductivos para poder entender que esta es la estructura que me va a permitir posteriormente erigir defensas o asesoría jurídica, ¿no? Es decir, apoyos a las víctimas. La línea de investigación que realiza el Ministerio Público de acuerdo al 21, cuando la ordena generarse, tiende a actualizar cada uno de los elementos del tipo penal, porque en el delito de extorsión que estamos viendo existe un resultado material o formal. Pues material, y pues por ahí detrimento patrimonial, aquí está, es un delito patrimonial, es un delito que además tiene que ver con las libertades, atenta contra las libertades, por lo tanto también tiene un elemento formal. Es decir, el resultado va por el lado material y por el lado formal. Ah, ok, ok. Es decir, cuando yo genero una línea de investigación, actualizo cada uno de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal y no solo ello, ¿no? Sino que incluso elementos positivos del delito. Esto es la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Sucede que el Ministerio Público, al realizar la entrevista con la víctima, un testigo, pues va a dirigir su interrogatorio a buscar concretizar un hecho que es relevante para el derecho. De ahí que casi siempre se inicia con el día, hora, lugar del suceso. Y luego con los actos preparatorios, de ejecución, de consumación o su agotamiento, es decir, se concretizan los elementos del iter criminis en su aspecto externo. Es importante entonces hacer notar que los tipos penales descritos en el Código Penal son para delitos consumados y dolosos, con excepción de todos los números clausus que conocemos que podrían reputarse como culposos. Hay delitos que si son en grave tentativa no existen, no son punibles, ¿no?
Los diversos actos y diligencias de investigación van a ser esta fuente que produce información. Esta información es procesada para fijar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución en que sucede este evento, ¿no? El bien jurídico protegido del Estado, la conducta que despliega el sujeto activo, su forma de intervención y las personas que deponen en su contra. Esto sirve como sustento para la generación de las afirmaciones que va a realizar la Fiscalía al momento de imputar un delito. Luego entonces queda claro que la base de la imputación que realiza el Ministerio Público es la investigación que actualiza un determinado tipo penal. Este determinado tipo penal que se actualiza de este hecho, evidentemente, cuyas circunstancias son de tiempo, lugar y su forma de intervención y modo en que se sucede, se sustentan en las diversas diligencias que va a realizar la Fiscalía. Esas 48 horas después de que detienen a esta persona, la Fiscalía genera investigación. Estas diligencias que realice genera le van a proporcionar información que le darán sustancia para la construcción de las afirmaciones que serán el argumento que empleará el Ministerio Público como segmento fáctico en la formulación de imputación. O sea, profe, me estás diciendo que, voy a suponer, que yo fuera un albañil, ¿no? Para construir algo necesito ladrillos, necesito cemento, necesito agua, arena, grava, etc. Todo este material que necesito, pues son mis diferentes diligencias, ¿no? Mis tabiques quizás sean las entrevistas que realizo a las víctimas, mis varillas, las entrevistas de los primeros respondientes, con lo que voy a hacer la mezcla, mi arena, todo esto son todas las periciales. De suerte tal que con esto sí puedo edificar o construir un argumento que sea viable, que sea confiable, de un hecho que la ley señala, pues esto es un delito, ¿no? Luego entonces queda claro que la base de la imputación que realiza el Ministerio Público es la investigación que actualiza este determinado tipo penal. Por lo tanto, quiero que entiendas, abogado, que esto derrumba un mito que cuando fuiste estudiante lo tenías taladrado en el cerebro. ¿Cuál? El proceso penal busca encontrar la verdad histórica de un hecho. Eso, abogado, eso es más falso que una moneda de dos dólares, ¿no? Que no hay. Lo cierto es que una de sus finalidades, y la primera y más importante, la que se derivan todas las demás finalidades del proceso penal, es esclarecer el hecho. Porque esclarecer el hecho no es lo mismo que encontrar la verdad histórica de un hecho. El esclarecimiento del hecho en nuestro sistema constitucional solo se va a referir a esta construcción lógica jurídica del hecho que se investiga, que se encuentra su aporte en los diferentes actos de investigación. Los que adminiculados en forma armónica, en forma coherente, de manera lógica, darán como resultado la construcción jurídica que revelará estas circunstancias fácticas y probatorios en donde tú construyes tu teoría del caso, si eres fiscalía, si eres defensa y vas a generar causa de justificación, causa de inculpabilidad, evidentemente tienes que levantar una teoría del caso. Pero si vas por una ausencia de conducta o vas por una tipicidad, perdón, abogado, nunca vas a generar tú una teoría del caso. En todo caso, destruyes la teoría del caso de la fiscalía, pero tú no generas una teoría del caso. La generas cuando vas a acreditar causas de justificación, que son esas, pues, la legítima defensa, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, o causas de inculpabilidad, ¿no? Es decir, no había otra más que hacer lo que podía hacer, y esto es, solamente puedo hacer lo que me era exigible hacer, y la inexigibilidad de otra conducta, pues no podía suceder, y esto es una causa de inculpabilidad, como la causa de que pues, fueras inimputable, ¿no? Etcétera.
Al final, pues, lo único que te quiero decir es que desde esta perspectiva debe entenderse la norma como ley, la norma como regla, la norma como pauta, la norma jurídica, esta que acabamos de ver del 311. Y si tú la logras entender a esta norma jurídica como una norma penal en el ámbito de la aplicación de norma como regla, como pauta y como regla de trato procesal, lo que tienes que entender al final del camino, dentro de todo nuestro sistema constitucional, es que la formulación de imputación se revela como un acto jurídico procesal que aplica principios y reglas jurídicas contenidos en las normas penales y en las normas constitucionales, desvelándose que en el ámbito de la aplicación de la norma como pauta va a ser más amplia que la norma como sanción, y manteniéndose inmutable el principio de legalidad, este que leíste, el del 16 constitucional, inherente a todos los procesos penales y a todos los procesos judiciales, ¿no? Por eso es súper importante llevar a cabo una buena investigación en la imputación. Es la que le va a dar sustancia. Entonces, espero que pues, este pequeño brevario cultural te haya servido. No es más que una construcción jurídica, lógica, de un argumento que va a realizar el Ministerio Público.